En su libro Un ejército de la luz, el hermano Andrés escribe la siguiente afirmación. El Señor nos ha ordenado ir y hacer discípulos de todas las naciones. ¿Esta orden concierne a los árabes y los musulmanes? ¿Cómo podemos despreciar más de 1.000 millones de seres humanos que Dios declara amar? Ciertamente, muchos musulmanes son hostiles al Evangelio, pero otros no. Never has such a dramatic change of that size happened in world history. En toda la historia del mundo nunca pasó algo así, una mutación tan dramática como esta. Communism as an ideology collapsed. El comunismo como ideología se derrumbó, But not just without a cause. pero no se derrumbó sin causa. But something else was happening in exactly that same decade. Pero vean ustedes, durante este mismo decenio, algo más estaba a punto de ocurrir. With the collapse of communism as an ideology, the West had a total collapse of spirituality. Al mismo tiempo que se derrumbaba el comunismo como ideología, Occidente conoció un derrumbe total de su espiritualidad. We felt no longer threatened and we abandoned God. Nadie se sentía amenazado, entonces todos abandonaron a Dios. Something else dramatic happened. También pasó algo más y también dramático. In that very decade, there was a resurgence of Muslim fundamentalism. Durante el mismo decenio, hubo un resurgimiento del fundamentalismo musulmán. And they suddenly began to address the whole world by saying, Islam is the answer. Y de repente ellos empezaron a proclamar al mundo entero diciendo, la respuesta es el Islam. El hermano Andrés es holandés, predicador evangélico, casado, padre de 5 hijos. Desde 1955, con la misión Puertas Abiertas que él fundó, trabajó sin descanso con los cristianos oprimidos en un medio hostil. Hoy día, el hermano Andrés nos relata su llamado y cómo vive su misión en el mundo musulmán. I come from a small village, Saint Pancras. Yo provengo de un pequeño pueblo del norte de Holanda, San Pancracio. Mi madre era una mujer que tenía cariño por los excluidos, los sin techo, las personas que viven en la calle. Ella los invitaba a su casa y les daba algo de comer. Y nosotros, como niños de una familia pobre, lo apreciábamos a medias, porque nos decíamos, lo que mi madre les da, esto va en desmedro mío. Es un valor. Cuando uno da, nunca recibe menos, recibe más. Pero es algo que hay que aprender desde la niñez. Y yo crecí en esta atmósfera. I grew up in that atmosphere. En 1948, yo tenía solamente 20 años. Me encontré en una cama de hospital durante la guerra en Indonesia. Una bala me quebró el tobillo. Me dolía y no tenía con quién conversar para llenar el vacío de mis días y aún menos de mis noches. En este momento, empecé a leer un pequeño libro que mi madre me había dado cuando salí de mi casa. Era una Biblia, un regalo que entonces no me hizo mucha gracia, pero no tenía nada más que hacer en el hospital y empecé a leerlo. Después de algunas semanas llegué a los evangelios. Jesús era muy diferente de todos los hombres que jamás hayan vivido. Su historia era tan increíble que me pregunté si era verdadera. Jesús me ofrecía el perdón de todos mis pecados. Finalmente, de vuelta a mi país, Holanda, durante una noche de tempestad del invierno de 1950, dirigí a Dios esta oración muy simple. Señor Jesús, si me muestras el camino, yo te seguiré.
Sabía que nunca más iba a caminar con normalidad, pero por primera vez tenía paz en mí. I know the moment when I said yes, Sé cuando dije que sí al llamado del Señor, but I had every reason not pero to tenía accept todas las it. razones para rechazarlo. Estaba medio inválido, no tenía ninguna instrucción, nunca había ido a una escuela y no tenía ningún diploma. Pero el Señor no dejaba de decirme, tú deberías ser misionero. Me acuerdo que un día cerca de mi pueblo yo caminaba sobre un dique y dije sí. Walking on the dike, I said yes. And you know, the very next day, Imagínense que al día siguiente algo pasó con mis viejas heridas. Volvieron a abrirse. Hubo como una supuración y sané. and I was healed. So I could not say God to God Entonces anymore, no podía ya disculparme delante del Señor diciendo que no podía caminar bien, ya que ahora sí podía. Lo probé al día siguiente al caminar 7 kilómetros hasta la casa de la juventud. Ellos pensaron que estaba loco porque no podía hacerlo. Sin embargo, caminé. Esta es mi historia desde cuando el Señor nos alcanza, sigue llamando porque tiene otros proyectos para nosotros. El secreto de una vida espiritual es decir, sí, Señor. Y después fui a un instituto de formación para el ministerio que se llamaba Internacional, bla, bla, bla. Pero este internacional, del cual hablaban, era solo la mitad del mundo. Nunca se escuchó una palabra sobre el comunismo que representaba la mitad del mundo en esta época. Y allí el Señor empezó suavemente a hablarme a través de los acontecimientos. Así, al fin de sus estudios para ser misionero, respondiendo a una invitación a un festival de la Juventud Comunista que había leído en un folleto, el hermano Andrés se encontró en julio de 1955 en Varsovia, Polonia, detrás de la cortina de hierro. Ahí, él fue duramente trastocado por su encuentro con una iglesia perseguida por el comunismo. Y durante el festival, mientras rezaba sentado en un banco en una gran avenida de Varsovia, vi a estos jóvenes, hombres y mujeres, acercarse en un desfile, impecables. Cantaban y gritaban, proclamaban sus buenas nuevas. Y una de esas buenas nuevas era que el hombre llegó a ser su propio maestro y que Dios no existía. Y allí el Señor me habló directamente a través de su palabra. Yo tenía este pequeño libro contra mi corazón y me dijo, reanima el resto que está dispuesto a morir. Más tarde vi enormes desfiles. El comunismo es siempre impresionante por su aspecto masivo. Grandes números, volumen, sonido, etc. Y entonces recibí otra palabra. Toda rodilla se doblará y toda lengua dirá, Jesucristo es Señor. Los miraba entonces y me decía a mí mismo, un día sus rodillas también se doblarán ante mi Jesús. Su voz que alaba hoy la gloria del comunismo tendrá que confesar un día que Jesucristo es el Señor, porque está escrito en mi libro. Entonces todo miedo me abandonó. Empecé a verlos como gentes que necesitaban a Jesús. Entonces había que reunirlos. Era simple. Así, el hermano Andrés, como él mismo lo escribió más tarde, se convirtió en el contrabandista de Dios. Durante más de 12 años, atravesó a bordo de su Volkswagen lleno de Biblias, bajo los ojos enceguecidos de los aduaneros, las fronteras más hostiles de estos países del bloque comunista, para buscar a sus hermanos, sostenerlos y traerles la palabra de Dios en territorios prohibidos.
I found a wide open door. People are so willing. He encontrado las puertas abiertas. Estaba sorprendido. ¿Por qué no estamos hoy al tanto de la situación de estas personas que necesitan y buscan a Jesús? En la primera conferencia sobre los derechos humanos en el sur de la Unión Soviética, una noche estábamos cenando y estaba sentado al lado del consejero principal del presidente Gorbachev, uno de los 10 hombres más influentes de la Unión Soviética. Por supuesto, hablaba de Jesús y él me dijo: Andrés, si solamente pudiésemos volver a la simplicidad de la fe tal como la recibíamos de Moisés y de Jesús. Entonces me dije, de eso hablan en el Kremlin. No hablan de cómo suscitar más revoluciones o persecuciones, de cerrar iglesias, de exiliar a jóvenes, sino de: ¿hay algo en la religión que cambiará mi vida y la de mis hijos, mi país? Y esta pregunta me llegaba de las más altas esferas del Kremlin. Estaba tan sorprendido que al día siguiente en la conferencia hice un discurso y ofrecí 1 millón de Biblias a la iglesia rusa, porque aún en la iglesia, la Biblia era un libro desconocido en esta época. Muchos sacerdotes nunca habían leído la Biblia. Así, al correr de los años, el hermano Andrés funda la misión Puertas Abiertas, a través de la cual millones de Biblias se encaminan hacia Europa del Este y después a China, Cuba, Corea del Norte y Vietnam. En 1967, 25.000 Nuevos Testamentos, con una tapa idéntica al pequeño libro rojo, son entregados secretamente en China. Entonces yo suponía que iba a consagrar el resto de mi vida a estos países de la Revolución Comunista. Pero en 1968, a causa del éxito de mi libro El Contrabandista, la puerta se cerró. La entrada en los países del este me fue prohibida. Cuando este libro salió en 1968, fui enseguida hacia el mundo musulmán y allí me comprometí desde hace 40 años. Dense cuenta, allí veo la misma situación, mucha gente que está en búsqueda de una fe que puede transformarlos. Entonces, toda esta aventura apasionante con los musulmanes y con el mundo del Islam es para mí una suerte de continuación de mi ministerio con el mundo comunista. No veo diferencia real, solamente veo gente. Lo que nos interesa mucho es su visión del mundo del Islam y su visión de la fe islámica hoy. Es que se trata del mismo Dios que el Dios de los cristianos. ¿Qué diría usted de ello? Si usted tuviera que preguntarme hoy de comparar el Islam y el cristianismo, yo diría que no hay ninguna posibilidad de comparación. La única cosa idéntica con el comunismo es que si usted no ama a la gente, no la puede alcanzar. Si nuestra verdadera motivación es que Jesús sea conocido y proclamado, entonces he encontrado la misma apertura en los musulmanes que en los comunistas, porque ellos lo saben en lo profundo de su corazón. Hay algo en la fe que puede transformarme, que puede traerme seguridad, el verdadero amor. Eso ellos no lo encuentran en su propia religión. Encuentran otros puntos fuertes, pero no el amor de un padre que los ama.
Lo que es interesante, no he hecho estudios profundos sobre el Islam, pero estoy cerca de esta religión desde hace 40 años. Es que entre los 99 nombres magníficos de Alá no está la palabra Padre. Now, the interesting thing, talk about Muslims, they love Jesus. Los musulmanes aman a Jesús porque en su libro, el Corán, ellos saben que Jesús es el gran médico que sana a los enfermos. Entonces aman a Jesús. Lo que no aman es la enseñanza cristiana sobre Jesús. Pero eso se debe probablemente al hecho que no les hemos presentado a este Jesús lleno de compasión cuando lo necesitaban. To them when they had a need. We have made war with them. Les hemos hecho la guerra. Pensemos en las cruzadas. Los hemos matado. Hoy tenemos millones de inmigrados musulmanes que no aceptamos. No les mostramos la compasión de Jesús a ellos. ¿Cómo podemos esperar construir puente con ellos? Esto es mi mensaje principal. Debemos ir hacia ellos. Así como fui hacia los comunistas, debo ir hacia los musulmanes. Y encuentro una apertura maravillosa. Communists, I must go to the Muslims. And I find amazing things, so open. Entonces, durante la guerra civil que asoló el Líbano entre 1975 y 1990, durante 15 años, en medio de bombardeos y tiros, el hermano Andrés visita a los responsables de la iglesia 2 veces por año. Busca con ellos de tomar parte activa en el proceso de paz. Es a partir de 1984 que empiezan a producirse en Beirut tomas de rehenes extranjeros. Y al escuchar a un amigo que le habla de los sufrimientos de un rehén que él conocía, el hermano Andrés escogió organizar un intercambio. Mis hijos habían crecido, mi situación estaba en orden. Estaba dispuesto a tomar el lugar de un rehén. Había orado mucho y al hacer mi encuesta sobre los autores supuestos de las tomas de rehenes, había descubierto el movimiento bien organizado del Hezbolá, inspirado por el ayatolá Fadlallah. Entonces pedí hablar con él. En abril del 2005, con ocasión de los 50 años de la misión Puertas Abiertas, el hermano Andrés cuenta. I got into the Hezbollah because I offered my life in exchange for a hostage. Alcancé a penetrar el Hezbolá al ofrecer mi vida a cambio de la vida de uno de los rehenes. En échange pour un otage un de leurs otages. And that leader said, Andrew, how can you do that? Y este jefe del Hezbolá me dijo, pero Andrés, ¿cómo puedes hacer una cosa así? Ni siquiera sabes lo que dices. I do know what I'm saying. Y le he dicho, no, escucha, sé lo que digo, porque es exactamente lo que Jesús hizo por mí. And he died on the cross, he gave his life so that I could go free. Murió en la cruz, dio su vida para que yo sea libre. That is the gospel, and that's the only way in which we can prove that we are real followers of Jesus. Eso es el Evangelio. Es la única manera que tenemos de probar que somos discípulos de Jesús. La proposición del hermano Andrés no tuvo éxito, pero le abrió una puerta junto al Sheikh Fadlallah. I visit him almost every year. Tuve la ocasión de visitarlo casi cada año We have become kind of friends. y llegamos a ser más o menos amigos. Disons, plus ou moins amis. And because of that, I can go into all the Hezbollah areas and distribute scriptures. De todas maneras, me permitió visitar el Hezbolá y llevar allí las escrituras. In a few weeks' time, I hope to be back with the Taliban. En algunas semanas espero volver donde los talibanes. Todo el mundo tiene miedo de los talibanes, pero yo no, porque son mis amigos y les amo. Me piden hablarles de Jesús y me piden Biblias. Me piden volver a verlos para hablar de Jesús.
Y pienso, aquí hay un campo para misionar y nosotros actuamos como si fueran nuestros enemigos. Pues allí estamos en un error. No es esa la manera de ganar a los musulmanes para Cristo. Cuando les hacemos la guerra con la OTAN, con bombas, con ejércitos de ocupación, cuando actuamos así, fomentamos la hostilidad, el antagonismo, la situación de guerra. Eso desaparecerá solo si vamos allá con el amor de Cristo. Entonces empecé, y en eso no tengo ninguna originalidad, a desglosar el Islam en amo sinceramente a todos los musulmanes. Si vivimos eso, ya no existen barreras. Estamos en diciembre de 1992. El hermano Andrés prepara una conferencia en los Países Bajos cuando un amigo del Líbano lo llama por teléfono y le propone visitar a 415 hombres palestinos deportados en los montes del sur del Líbano. Estos hombres, que han sido arrancados de sus hogares y de sus lugares de trabajo en Cisjordania y Gaza, son los responsables intelectuales de Hamas, este grupo radical islamita. Ellos sobreviven con dificultad en estas condiciones miserables. Le dice, ¿por qué no vendría usted conmigo a ver lo que Cristo puede hacer por ellos? Había leído con atención los estatutos del Hamas. Afirman que la yihad es la única solución para el problema palestino, y su objetivo es hacer ondear la bandera de Alá sobre cada centímetro cuadrado de Palestina. Pero me decía que si tomaba el riesgo de visitar a estos hombres, podría abrir una puerta en favor de la iglesia de Gaza, sobre la cual Hamas ejercía ya mucha influencia. La iglesia tenía que proponer una alternativa a la violencia y darles la posibilidad de conocer el verdadero cristianismo. En una entrevista concedida al diario Al-Ilu en enero del 2006, el hermano Andrés cuenta: Hemos tomado contacto y nos hicimos amigos todos. Fuimos acogidos por el segundo jefe del Hamas. A su petición fui a visitar a sus familias. Les hemos traído Biblias, hemos dado testimonio, hemos orado por ellas y hemos tomado fotos todos juntos. Entonces el hermano Andrés ofrece comidas a los dirigentes del Hamas. Uno de ellos fue en Gaza, en marzo de 1994, que reúne a 400 hombres. En esta ocasión, da una conferencia para dar testimonio de su encuentro con Cristo. Después, una conferencia sobre el verdadero cristianismo en la Universidad Islámica de Gaza, una de las instituciones musulmanas más fundamentalistas del mundo. Es en diciembre de 1996 que el hermano Andrés se expresa delante de los representantes del Hamas, los estudiantes y el personal académico. El mundo entero está en crisis. El destino nos ha reunido. No es por casualidad que estoy aquí en la universidad, porque el Islam y el cristianismo son las dos principales influencias que ejercitan hoy en el mundo y que seguirán influyendo. El verdadero cristianismo enseña que debemos seguir a Jesús. Jesús ha dicho que deberíamos cargar con nuestra cruz cada día y seguirle. Señalando con el dedo sobre la concurrencia, añadía: vosotros los musulmanes nunca entenderéis el sentido profundo de la cruz hasta que nosotros, los cristianos, no tomemos la palabra de Jesús en serio. Hubo gente que decía:
Andrés, te equivocas, te haces el amigo de los enemigos de Israel. Y les contestó, es el mejor servicio que yo pueda dar a Israel. Conduzco sus enemigos a Jesucristo. Mi misión no es intervenir en la esfera política, sino más bien presentar a Cristo a cada individuo. De estos contactos con el Hamas, vino la invitación para el hermano Andrés de encontrarse con el fundador de este grupo, el Sheikh Ahmad Yassin. Es así que en 1997 se encuentran y le ofrece una Biblia y uno de sus libros en árabe. Yassin fue asesinado en marzo del 2004. We have many testimonies of Tenemos muchos testimonios de musulmanes que se hicieron cristianos, pero en general no es bien visto salirse del mundo del Islam para hacerse cristianos. En primer lugar, resulta en parte a causa de esta estrecha alianza, casi como un pacto con el mundo del Islam. almost like a covenant with the world of Islam. It's not allowed, you cannot break away. They see. No está permitido la salida de este mundo. El mundo del Islam es como un edificio. Si alguien se convierte, es como si un ladrillo se retira del edificio. Si se sacan demasiados ladrillos, entonces toda la construcción puede caer. La UMA será destruida. Ellos se oponen violentamente a eso. That's set against that. And when somehow Si de una manera u otra usted puede llevarles el mensaje de Jesús, entonces su familia los expulsa. Este es el primer deber. Después, el padre o el hijo tienen el deber de matar a la persona de su propia familia que aceptó a Cristo. Esto es un problema grave y no lo tomo a la ligera. a big problem. And I don't take this lightly of the people in recent years that, for instance, I have baptized. Entre los afganos que bauticé estos últimos años, un cierto número de ellos han sido ordenados como pastor y misioneros, alrededor de 12 han sido asesinados. Esto me rompe el corazón. Está la tentación de decirse, para, por lo menos no serán asesinados, pero en este caso estarán perdidos y esto es peor. What is worse? How can a Muslim get to know Jesus Christ? ¿Cómo puede un musulmán conocer a Jesucristo? Our infiltrating into their world is Nuestra infiltración en su mundo es lenta, muchas veces dolorosa, es un camino difícil. Estaba hace mucho tiempo con el líder de la Jihad islámica, un hombre muy interesante, y le dije que muchos musulmanes en el mundo reciben una visión de Jesús o un sueño. Él nunca había oído esto, pero nosotros en esta misión escuchamos hablar de esto con cierta frecuencia. Una mayoría de musulmanes vienen a Cristo por un sueño o una visión. El Espíritu de Dios está siempre trabajando. God's Spirit is still at work. So I told him all that, and he was so. Le dije todo esto y tenía tanto deseo de escucharme que le dije, ahora voy a rezar por ti. Él tenía su mano sobre el sillón. Entonces tomé su mano en la mía, él puso su otra mano sobre la mía y recé a Jesús. Le dije, Señor Jesús, da a este hombre una visión de ti. Let people become open to. Dejemos a las personas abrirse a sus deseos profundos. Y nosotros, cristianos, oremos por los musulmanes. Si no oramos, ¿cómo podríamos ver un atisbo del Evangelio en esta religión que no la llamaría cruel, pero sí dura? I wouldn't say cruel, but their hard work is hard. And that's, I think, why we're up against
Y pienso que por eso nos oponemos a los que llamamos los fundamentalistas musulmanes. Ellos se hacen explotar en atentados suicidas. La cosa más horrible que puede hacer un joven, poner dinamita alrededor de su cuerpo y hacer explotar y llevar a sus enemigos consigo. ¿Por qué lo hacen? Porque creen en el fondo de su corazón que deben hacer un sacrificio. Para los musulmanes, la única manera de ir al paraíso es morir en una guerra santa, la jihad. Ningún musulmán tiene la garantía de la salvación salvo en la jihad. Entonces yo les digo, no hagan esto, porque alguien ya murió por ustedes. Tenemos una responsabilidad particular para con los cristianos. Los cristianos que estaban perseguidos bajo el comunismo eran la prioridad de nuestra misión. Y los cristianos que están perseguidos en el mundo del Islam hoy sufren todavía más. Y ellos son nuestra principal prioridad. Pero nos damos cuenta que para solucionar sus problemas es mejor llegar a los que están en la fuente de las persecuciones. El Kyrie eleison, Señor, ten piedad, debería estar en nuestros labios día y noche por las personas en las que pensamos. Debe haber centenares de nombres que pasan por nuestra mente cada día. Hay que orar por ellos cada vez que pensamos en ellos. Y en estas tinieblas que los cercan, la luz llegará. El consuelo, la ayuda, es así como Dios une en el oren en todo tiempo. Y no tengamos como cristianos una lista negra con personas que no queremos ver en el paraíso. Esto significa, si tienes un gran enemigo, ora mucho por él. Yo oro cada día por Bin Laden, porque quiero que se encuentre con Jesús, y porque oro por él, ya no es mi enemigo. Espero que un día mi oración será escuchada. Si esto no se realiza, no es grave. De todas maneras, oro. Debemos orar por las personas en vez de ignorarlas. El Señor no ignora a nadie. Den una esperanza al Señor a través de su vida de oración. En este mes, nosotros podemos rezar por todos los cristianos que viven en los países musulmanes y también por cada uno de nosotros, para que podamos dar testimonio de la esperanza que hay en nosotros. La palabra de este mes está en el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículos 18 al 20. Jesús se acercó a sus discípulos y les dijo: «Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo».